O sea, yo siempre pongo la misma metáfora, ¿sabes? Digo, tú tienes un castillo medieval y vas subiendo los muros, tienes ahí dentro guardado las cosas que a ti te interesan, ¿no? Pero luego tienes al sereno que se va fuera a ver a la chati, se deja la llave ahí, por ahí colgada. Pues ya puedes tener el muro, los cocodrilos y lo que quieras, ¿sabes? Que te entran por la puerta todos. Eso es justo lo que nosotros encontramos, esos serenos y esas llaves que se quedan ahí filtradas. Y claro, dices, ¿tú cómo de mal estoy? Pues es que tu sereno se ha ido a ver a 3 chatis anoche. Ha hecho 13 copias de la llave de seguridad. No sé cómo quieres que te lo explique ya, ¿sabes? Yo es que muchas veces los he visto y digo, es que todos los días, todas las horas, hay un leak bestial. Y recuerdo que pusieron un tuit de un grupo que había hackeado cuando empezó el tema este de Ucrania y Rusia, el Ministerio de Defensa ruso. Pusieron un tuit que duró 2 minutos. Pues nuestros bichos lo pillaron. Se lo bajaron entero y se pusieron a procesar ahí todos los datos del ministerio. Y diciendo, a ver qué hacemos con esta información. O sea, orgullosos porque dijimos, los bichos que tenemos funcionan, pero funciona, existen estos leaks y la información es real y lo que venden es real y está ahí. Yo empecé a los 8 años y a los 11 ya es la primera vez que vine a Guardia Civil a casa. Y mi hermana con su primer sueldo, el pobre, me compró un ordenador. Y me acuerdo perfectamente de ese Pentium 133, que si le pulsabas a un botón eso sonaba como si fuera a estallar. Y luego ya pasaron a esas tarifas de internet que comprabas por horas. Son los primeros modems que hacían esos ruidos horribles. Bueno, me voy a la cama, mamá, bien, bien. Y sonaba el dichoso modem chivato asqueroso. ¡Apágate! ¡Apágate! ¡Niña, a dormir, mi madre! ¿Sabes? Claro, yo entonces, con 11 años, mi propinilla eran 200 pesetas y no daba para pagar las tarifas de internet de entonces y de repente dejaron de llegar facturas. Buenas, estamos un día más en Hack to Hack con María Rojo, una mujer que tiene muchísimas cosas que contar de ciberseguridad, que ha fundado una empresa que ahora va genial, que ahora hablará más de ella, lo cual yo empecé un poquito a ayudarla, pero ahora está volando sola, como tiene que ser. Y bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, vaya pedazo de escenario que te has montado aquí, ¿eh? ¿Ibas a decir algo de lo que he dicho? Sí, sí, ahí... decir, sola no estoy, la verdad. Ya no. somos cada día más y más, la verdad. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. 21 ya, ¿eh? 21. La empresa es Ente. Ente. O sea, Ente Solutions, exactamente. Eso es, sí, sí. Y, joder, ¿cuánto tiempo es? Ya llevamos. Pues ya vamos para 6 años. ¿6 Haciendo años? tecnología en España, ciberinteligencia, 6 años. O sea. 6 años ya. 6 años, sí. Es que el tiempo pasa volando. Uf, yo me acuerdo, hablar del tema, estaba en la playa. ¿Y hace 6 años ya? Si estabas en la playa y te puse a programar, soy mala persona, ¿eh? Sí, sí. De hecho, por la noche se está picando ahí con el calor. Está picando ahí, madre mía. Yo creo que tu mujer todavía me odia. Por eso. Bueno. Un besito desde aquí. Bueno, no, a ver, ella sabe que no paramos, mentalmente no podemos parar. Pues como lo hemos comentado antes y lo hemos comentado en otro podcast, que somos personas que no paramos. No, somos enfermos. O sea, esto de la ciberseguridad, hay gente que se mete porque dicen que hay mucho dinero, tal, pero lo tienes que vivir, lo tienes que tener ahí en la sangre porque si no es que no aguantas el ritmo. Es imposible, o sea, somos enfermos totales, o sea, sea la hora que sea. ¿Y como paremos? Y como paremos es que nos apagamos como una flor mustia ahí en como... Sí, en épocas, es verdad, que épocas que a lo mejor estás menos activo de tal, es como que no sé clima porque hace bueno, ¿qué pasa, no? Y es como que esa vela se va apagando y dices, no, hay que encenderla, hay que meterle propano ahí, gas, ¿no? Es verdad, es que... Dame droga, por favor, déjame romper algo. Lo que sea, al mando la tele, lo dejo Cierto microondas, me da igual, lo arreglo. La lavadora, no sé, hay que programarla, se programa. Sí, sí. Siempre estamos buscando esas cosas y bueno, pues mira, ya estamos hablando de Entech, vamos a hablar un poco me saltamos un par de preguntas, pero luego volvemos y nada, pues me gustó mucho cuando empezaste a hacer distintas cositas dentro de Entech. Cartos, me gustó el nombre. Porque, bueno, ¿verdad? Sí, pero fue bueno, explica el origen. Bueno, Cartos es una de nuestras mayores fricadas, o sea, viene de Kratos, el matadioses, o sea, sí, sí. Digo, vaya sé que me cobren por los royalties, cambiamos la R de sitio y quedaba muy molón y dijimos, pues venga, ya está, Cartos, a por ello, sí. Y bueno, ¿y qué hacéis? A ver. Pues mira, nosotros en concreto lo que hacemos es, tenemos cientos de sondas en internet, en la deep web, en la dark web y en redes sociales. Lo que hacemos es ingestar toda esa información a nuestro data lake, donde le hemos puesto 2 capas de inteligencia artificial. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero nosotros llevamos 6 años haciéndolo, se dice pronto, ¿sabes? La capa de arriba lo que hace es pues procesar los archivos, da igual lo que le mande. Le puede caer un audio de WhatsApp que ha aparecido por ahí misteriosamente, hasta un PDF, una presentación, un chat, una base de datos. Da igual el formato. Está muy de moda los audios ahora. Sí, también, sí, eso se dice. Los audios Eso se dice que están muy de moda, sí.
Pues lo que hace esa capa es, da igual lo que ingestes, lo que hace es formatearlo, lo mete en el data lake y después hay otra capa de información que es, como decimos nosotros, lo llamamos patronator, para que te hagas una idea, que al final es lo que hace unir puntos. Es decir, se ha filtrado una base de datos por allí, pues yo que sé, un barrido de red por allá, muchísima información que dices, por sí sola esa información no tiene sentido o haría falta una persona muchas horas ahí uniendo los puntos. Claro. Patronator es un máquina en eso, lo une perfecto. Y lo que hacemos al final es darle a las empresas todo aquello que suponga un riesgo de seguridad para ellas en tiempo real y de forma continua, 100% automatizado. O sea que Pues, se dice es pronto, ¿eh? como nos quitas el trabajo a los que hacemos cosas, ¿no? No, os damos un montón de trabajo porque alguien no tiene que solucionar todos los problemas. Ya, ¿sabes? hombre. O encontrar más, ¿no? Y profundizar un poco más, ¿no? Claro, o sea, no, os damos mucho trabajo. De hecho, nosotros vendemos a través de canal, grandes compañías, y claro, ellos lo que venden es pues todas las horas de consultoría que requiere después revisar esa información y poner un poco de orden en las casas. Sí, pues estamos encima, bueno, tenéis a nivel internacional y LATAM también lo sé, pero estamos un poco, ¿sabes lo que ahora quiero profundizar un poco más, pero me gusta cuando empezamos y yo estuve mucho más metido al principio, cuando llegabas a un cliente y te decía, ¿pero cómo estamos? Y tú, pues estáis mal. Ya, pero Como de mal. ¿cómo de mal? En general, en comparación, o sea, ¿estamos tan mal como tal? No, o sea, da igual que estés mal, más o peor que en otra Te lo empresa. siguen preguntando, Sigue ¿eh? preguntando. Sí, sí, de hecho... Pero estamos en la media, ¿no? Tú, estáis mal. O sea, estáis ni fastidiados. mejor ni peor que otra empresa, estáis mal. ¿Cómo ¿no? le vas a decir a un cliente? Estás jodido. O sea, Bueno, no lo puedes. no ¿Sabes? puedes. Pero sí, sí. Pero de hecho es una de las funcionalidades que tenemos que sacar ya este año, 6 años después, que nos lo piden todos. Oye, dime cómo están todos los de mi sector para ver cómo de mal estoy. Pero ¿qué más da? Estás mal, ¿sabes? O sea, yo siempre pongo la misma metáfora, ¿sabes? Bueno, que estoy viendo se van a reír, pero los que son más agnósticos, que curiosamente cada día hay más CISOs que no tienen ni papa de ciberseguridad, así que tienes que trabajar. CISOs juniors. CISOs juniors, sí, hay muchos por ahí. Y digo, tú tienes un castillo medieval y vas subiendo los muros, ¿no? Tienes ahí dentro guardadas las cosas que a ti te interesan, ¿no? Siempre los castillos tenían el muro alrededor y de fuera estaba la plebe, como quien dice, ¿no? Y tú subes muros, pero luego tienes al sereno que se va fuera a ver a la chati y se deja la llave ahí, por ahí colgada. Pues ya puedes tener el muro, los cocodrilos y lo que quieras, ¿sabes? Que te entran por la puerta todos, ¿no? Pues eso justo lo que nosotros encontramos, esos serenos y esas llaves que se quedan ahí filtradas, entre otras muchísimas más cosas. Y claro, dices tú, ¿cómo de mal estoy? Pues es que tu sereno se ha ido a ver a 3 chatis anoche. Le ha hecho 13 copias de la llave de seguridad. No sé cómo quieres que te lo explique ya, ¿sabes? Pero sí, te lo Pero ¿y el otro encuentras. castillo cómo está? ¿Está Sí. peor? ¿Está peor? Ese castillo tiene una grieta ahí. ¿Cómo está? La grieta tal. Da igual, tú estás. Se te va a colar un gorrión por la grieta. Sí. Y estáis haciendo productos nuevos, ¿no? Que es el Condar y. Sí, de hecho, la semana pasada nos dieron el premio al producto de ciberseguridad más innovador Toma a ya. nivel internacional. Fue Toma muy ya. emotivo. Lloré y todo, tío. Normal. ¿Sabes? Me emocioné. Es un reconocimiento, al fin y al cabo, de todos estos 6 años. Es que es durete, emprender es durete y que te den un reconocimiento así es súper entrañable y para toda la empresa, vamos. Y Condar lo que hace es, pues vamos, era una evolución natural, porque al final los que sí son conscientes de cómo están las empresas suyas, normalmente son los que les han dado zapatilla, ¿sabes? Ransomware ahí han saltado, Sí, ¿no? un ransom o cualquier cosita bonita, ¿sabes? O aparecen productos suyos exactamente iguales en otra esquina del mundo, cosas así divertidas, ¿no? Chinas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿sabes? Pues te dicen, oye, mira, ya tengo la empresa asegurada, tengo lo que llamamos, ¿no? Seguridad 360, no solamente esa seguridad perimetral, sino con nosotros metes la visión 360, ahora nos falta el eslabón más débil. Dices tú, ¿quién es el eslabón más débil? No, pues esos directivos, esa secretaria del directivo, que son maravillosas y lo saben todo o más, esos administradores de sistemas, todos los que trabajan con esa información más sensible o tienen más accesibilidad a la misma, ¿cómo les podemos asegurar? Y lo que hicimos es, como absolutamente toda la tecnología que hay en Ente, que es propiedad nuestra, pues pusimos los motores a buscar, en vez de empresas, pues personas. Muy bien. Y ahí es donde nació Condar. Y está muy chulo porque, mira, acabamos de venir de la RSA de San Francisco. ¿Qué tal? Muy bien, muy contentos, la verdad. Segundo año que vamos. Tercer año ya que vamos, madre. Sí, yo. Madre A ver mía. si un día me lleváis. Yo me apunto ahí, me pongo a vender. Tú ya tienes tu Tesla, me dejan en paz. No tengo Tesla. Pero eso ya tú sabes lo que haces con tu dinero, tío. Bueno, eso es otra historia. Es otra historia. Sí, eso Pero es bueno, verdad. fuimos allí y era muy curioso porque todo el mundo estaba hablando de esto, de la seguridad en los directivos y de la seguridad y demás, y no había solución. Estábamos ahí nosotros ahí con nuestra banderita, hoy tenemos Condata, y efectivamente en el mercado ha tenido una acogida increíble. Ya estamos vendiendo, yo creo que hasta casi pronto llevaremos vendidas más licencias de Condar que de Cartos. Es verdad que hay menos dominios y más personas, es normal,
pero... Es como un control como focalizado a las personas para ver Claro, que no la caguen o que o y que no se tam- la líe. eso es. Y también, en plan, esas personas, por ejemplo, un directivo de una empresa, también dices, ¿cómo se llama esto? Cuando hablan mal de ellos, ¿no? Cuando hacen una mala reputación, también lo seguís, ¿no? O sea, todo lo que es, ¿no? Desde duplicados de perfiles hasta hate speech, ¿no? Que se dice, es que el discurso del odio en España está muy maleado, no me gusta. Suena bastante... Suena muy mal, pero no es en plan, oye, no me gusta cómo me han tratado en esta tienda. No, es en plan, este tío vive en esta casa, vamos todos a palearle. Pues ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Pasando por, no sé, se han citado sus datos médicos, seguimiento de los wallets. Es increíble la cantidad de millones que están robando de los wallets de la gente. Seguimiento de documentos personales, Los wallets de contratos. criptos. Sí. Joder, pero esa información, ¿cómo la conseguís? Es complicada, ¿eh? Si te lo digo, te tengo que matar. Vale, Sí, vale. tío. No, por Pero eso, no, vamos, por eso, que no, pero que me parece súper bueno que tengas esa información. claro, ¿Sabes? sí, sí, hay que tener, o sea, al final una persona que está formada por muchas perspectivas, ¿no? O sea, una persona no es solamente su red social, una persona no es solamente, o sea, una persona tiene sus DNIs, tiene su dinero en alguna parte, ¿Y su sus familia? tarjetas de ¿Y su crédito. familia? Eso es a lo mejor el siguiente Pues paso, ¿eh? mira, ese es el siguiente paso, justo. O sea, ahora estamos haciendo una IA muy chula que lo que hace es un árbol de Qué guay. relaciones, las relaciones laborales y las relaciones personales. Vas viendo quién va teniendo mayores pesos. Ábalos Y sale y salen como 10 personas abajo. bueno, te Ábalos. vas a reír, pero mira, tenemos entre otras cosas también, pues tenemos una IA que identifica la cara Anda. de la persona si sale publicada en algún lado. Y claro, pues las pruebas las hacen conmigo los chavales que se ríen todo el tiempo, todo el rato de mí. Y te han salido hermanas por todos lados. No, me ha salido que estuve hace poco en un festival en Málaga y alguien hizo un selfie por ahí, que ¿En salía la gente y ahí serio? salía yo detrás con una cervecita. Buah, chaval, brutal ¿Sabes? Pues eso, tú ¿eh? piensa esto en un político, piensa esto en un alto directivo, que alguien suba una foto, o su hija mismamente, aquí en casa comiendo con papi no lo sabe, y de repente pone una foto y por lo que sea, pues identifica dónde está la vivienda. Uf, muy ¿Sabes? duro eso, Cositas ¿eh? de esas. Pues eso son cosas que nosotros encontramos, pues para que venga la gente que sea, haga un takedown cuando se pueda, y si no se puede, pues que curráis un poco, hombre, los hackers, ¿no? Hacer con su A trabajo. ver si la información te ataco, ¿eh? Yo Tierra no. quemada, un poquito de tierra quemada. Hostia, sí, es verdad. No, pero joder, súper interesante. La verdad es que, es que de hecho cada día va a ser más, ese tipo de información va a ser mucho más valiosa. Ya lo es, Ya lo es. pero Ya lo joder, es. La gente está asustada, además con las IAs y todo lo que viene de las IAs, que todo esto es información con la que las es entrenan. que una No- foto de una casa, o bueno, una foto de un portal, ya está, ya igual se sabe dónde vive. Sí, sí, otro día No, salió un tío que se hizo un selfie en no sé dónde se hizo el selfie y lo dijo, subió a la IA y dijo, dime dónde está. Y se lo y dijo, pero perfecto. vamos, a la perfección. O sea, Qué miedo, macho, qué miedo eso, ¿eh? Yo, vamos. ¿a dónde vamos? Pero bueno, para A mí me eso parece súper divertido, ¿eh? hombre, O sea, ya. está bien Pero bueno, divertido. para eso estáis vosotros, para poder, y además que os pagan por ello, así que fantástico, para poder localizar ese tipo de cosas Tenemos y el mal vicio de ayudarles. cobrar, ¿eh? Tenemos ¿Eh? el mal vicio de cobrar por ello. Estamos los Hombre, locos. es trabajo, es trabajo, sí, sí. Jo, pues me encanta esa opción. Y también habéis trabajado, antes me has dicho, que ya lo sabía, que habéis ofrecido, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo de para la Thanos, ¿no? No, Thanos no, ¿cuál era el? Terón. 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 Un antiguo, ese existió, Terón existió, búscalo. Un tío, un griego que mató a un montón de gente. Era un tío muy Perfecto. pacifista. Muy... Terón está pensado para cuerpos de seguridad del Estado. Seguimiento de criminales, seguimiento de grupos criminales, seguimiento de entornos de países, de cómo está. Al final nosotros lo que hacemos es ciberinteligencia, Sí. ¿vale? O sea, nosotros no somos, o sea, es verdad que te damos un scoring de cómo está tu compañía, pero realmente nosotros no somos una compañía de scoring y eso es lo que nos hace más potentes. O sea, te doy un scoring basándonos en un montón de parámetros que ninguna otra empresa tiene, o sea, que sacamos nosotros pecho, son los más completos, pero lo que hacemos es ciberinteligencia, por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que también pongamos a los cuerpos de seguridad, que además Europa necesita mucha inteligencia europea, que toda la que usan hasta ahora era americana o israelí. Y toca empezar a poner un poquito sello europeo, ¿no? O sea, nosotros también hacemos cosas interesantes. Me toca barrer para casa porque es que si no, o sea, imagínate que luego hay un Pegasus y tiene el programa, pues eso, ¿no? Lo tiene. Hay que tener un Pegasus europeo, ¿no? Hay que hacer un Pegasus. Habrá alguno, yo creo, ¿eh? ¿No? Pasa Seguramente. No, es que no lo sabemos, no tenemos esa información. Vamos a hablar un poco de hemos saltado directamente a la empresa porque, bueno, es lo que nos une, bueno, nos une otras cosas, pero Nos une desde la universidad. Eso iba a decir, tu trayectoria profesional de la universidad, ¿no? De que te conocí y bueno, pues nada, tu trayectoria de cómo fue desde el inicio. Coge aire y a soltar. Pitch te voy a soltar.
Yo siempre digo lo mismo, lo resume todo bastante fácil. Yo empecé a los 8 años y a los 11 ya es la primera vez que vine a Guardia Civil a casa. ¿En serio? Sí, Eso no lo sabía. era muy gracioso porque, claro, entonces los ordenadores estaban un poco más o menos en los coles privados, que tenían Sí, pasta, sí. ¿sabes? Lo recuerdo perfectamente. Y yo empecé en todo esto porque yo era una terrorista educativa. O sea, yo creo Perfecto. Bueno, buen comienzo. no hay profesor que no se acuerde de mí, pero es lo que hay. Y fuera del cole también era un poco terrorista. Fíjate que tenía 8 añitos, ¿vale? Hasta donde llega una niña de 8 años. Era muy inquieta. Y mi hermana con su primer sueldo, el pobre, me compró un ordenador. Yo me acuerdo perfectamente de ese Pentium 133, que si le pulsabas a un botón, eso sonaba como si fuera a estallar y subía a 300, Pero creo que era algo así. pinchabas, sí, haciendo overflow, ¿no? De ahí, Overbooking. pum, tenía el botón ahí para que el procesador ¿Cómo fuera eras? todo. Yo El no me nombre acuerdo. de... No me acuerdo. Bueno, y ese sonido, pero ese sonido sigue siendo mágico. Tú pinchas, Sí, no, ¿ves mágico. alguno? Escuchas ese ruido. Todo ese ruido es como que era el Era disquete fantasía. intentando leer. Guau, eso, Sí, sí, fantasía. sí. Y me lo regaló y entonces no había ni internet ni nada vamos, estaban todavía acabando el tiempo de las BBS famosas, que llamabas a un teléfono y luego ya pasaron a esas tarifas de internet que comprabas por horas, con los Joder, primeros pues, modems que hacían esos ruidos horribles. Yo era súper chiquitina y por la noche me voy a la cama, mamá, bien, bien. Y sonaba el dichoso modem chivato asqueroso. ¿Sabes? apágate, apágate. Niña, a dormir, mi madre. Yo ¿Sabes? te llamaba. Sí, sí, Joder, me sí. encantaría Y yo volver. recuerdo, claro, yo entonces con 11 años mi propinilla eran 200 pesetas y no daba para pagar las tarifas de internet de entonces y de repente dejaron de llegar facturas. Me apareció un señor guardia civil por casa que no sabía, no tenía ni idea de por qué ese señor estaba allí, no entendía, no había leyes, no había nada, o sea, éramos 4 locos por ahí haciendo cosas. Recuerdo perfectamente a ese hombre que llamó a la puerta y dijo, abrió mi madre, se asustada, claro, tú eres la guardia civil, en tu casa te asustas. Hombre, eso sí. Te das cojones trabajando en plata. Y dijo, oiga, señora, o sea, en su casa tiene ustedes un ordenador o un cacharro de esos. Un ¿Cacharro de cacharro, eso? una lavadora. Sí, sí, dijo mi madre, sí, mi hija, y está en casa su hija, sí, sí, pase. Y pasaron para claro, el hombre cuando le abre la habitación y se encuentra que encima yo tenía entonces todas las secines y todo lo imprimía con una impresora de agujas y era todo, la habitación era un suelo de papeles, o sea, era el caos absoluto. Y entonces el hombre me vio a mí, yo mirándole así para arriba, claro, le ponían inmenso, ¿sabes? Y el hombre mirando para abajo, recuerdo además que estaba bien gordo el señor. Y recuerdo que el hombre se agachó así y me dijo, eso que has hecho, no lo hagas más, ¿eh? No se hace. ¿No? Y yo, claro, me eché a llorar. Hombre, a ver. Y tú, sé lo que he hecho, ¿no? Yo sí sé lo que he hecho, luego soy aspiraste yo, pero yo creo que se dio por satisfecho con que llorara, el pobre hombre se marchó ¿Y y qué hiciste? llorar mucho, No, ya te pero lo he ¿qué dicho. hiciste para que se presentase este hombre ahí? Pues desaparecieron las facturas de la compañía Vale, telefónica. perfecto. Básicamente. Ya está. No me llegaba la propina y era muy caro entonces, y a mí 24 eran bonos, yo me acuerdo perfectamente que eran bonos de 24 o 12 horas de internet. Sí. O sea, hemos empezado hablando que somos enfermos, ¿no? ¿Qué haces tú con 24 horas al mes? Al mes, ¡buah! 24 horas al mes. Es Que que eso no, ni en el ciber. es lo que esperas en que conectara ese cacharro horrible con ese sonido espantoso, ¿no? Y bueno, pues así empecé un poco. Y bueno, pues estuve autodidacta muchos años hasta que ya pues me fui al internado, ahí fue apagón total, porque en internado Uf, te no... destroza, ¿eh? Sí, sí, tenías 2 horas de clase de informática a la semana, Ah, así que con todo apagón. negro, sin colores. Como los Simpsons, ¿no? Cuando Era en el horrible, tenía internado. un mono increíble, los fines de semana enfermado delante del ordenador ahí, vamos a recuperar lo que entre semana he perdido. Y bueno, nada, yo ya me vine para Madrid. Y bueno, pues lo primero que hice fue un ciclo formativo. Yo no empecé con la carrera. Yo hice un ciclo formativo y entré a trabajar para la empresa de la familia Botín. Sí. Ahí haciendo temas de sistemas en aquel Muy entonces, bien, bueno. cuando no existía ni la virtualización. Yo me acuerdo cuando llegó VMware, era como, esto es la Puedo bomba. romper cosas sin que no pase Y nada. no pasa nada, cosas así. Montabas un centro y era una réplica, y era como, madre mía. Pero bueno, pero me sucedió algo un poco, ¿sabes? Lo que sucedió básicamente es que recuerdo que el jefe pues no tal, y yo era la que llevaba todo, el jefe estaba un poco más de baja que de alta el hombre, y recuerdo que yo estaba diciendo, yo, joder, soy muy joven, tengo 21 años y voy a ser jefa, esto es la bomba. No. No, apareció por la puerta un señor, ¿sabes? ¿Sabes? Que de repente el señor empezó a llevar el equipo, pero era un tío majísimo, ¿eh? Majísimo. Yo todavía recuerdo a Jaime, un tío majísimo, y me acuerdo una vez tomando unos cubatas que dije, tío, ¿por qué te han traído aquí y no me han puesto a mí? Y me dijo una frase que para mí marcó mucho mi vida, y es que, vaya, cuando seas doctora en informática, mandarás sobre tíos con ciclos formativos. Dije, Joder. vale, challenge accepted. Y me fui,
y me puse Anda. a estudiar. Ese fue tu... Ese fue mi detonante. Dije, lo que ha dicho este tío tiene sentido. ¿Vale? Me pareció que tenía mucho sentido. Evidentemente no me hizo falta el doctorado, pero me fui, me marché a la facultad y ahí fue donde nos conocimos. Y rápidamente, o sea, el primer año que me rompí el brazo, Me acuerdo. fue De un hecho, poco dramático todo. dejaste de venir, ¿no? Como no podía venir, tenía el brazo Y roto en yo, 3 cachos. O sea. llegaste un día desapareció y digo, bueno, pues nada, ahora ha sido un espíritu que pasa por ahí. No. O sea, tenía el brazo roto en 8 cachos y recuerdo al final que me llevaba César, nuestro compañero, me llevaba César y me llevaba una compañera porque me lo rompí jugando a rugby. O sea, ¿a qué se me ocurre a mí hacer deporte? O sea, ¿en qué momento? ¿Sabes? No volví, aprendí a veces. No volví. ¿Sabes? Pero yo me acuerdo de esa, Y sí. me llevaba una compañera del equipo y me traía. Y yo llevaba el brazo con contrapesos ahí para ver si se ponía recto y me libraban de la operación. Pero bueno, lo sacamos rapidito la carrera y rápidamente me puse a trabajar en el Santander cuando todavía allí nadie hablaba de ciberseguridad. Muy bueno. Es que nadie hablaba de ciberseguridad y empezaron a montar el equipo con... Recuerdo que mi primer compañero fue Dani Cron, que es también un conocidillo en el mundillo, y empezamos a montar los primeros equipos de desarrollo seguro y estas cosillas. Lo de quizás sería DevSecOps o DevOps. Bueno, DevSecOps en aquel entonces, pero estaban empezando a salir aplicaciones móviles, Richie, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, ahí la empresa que tenía la aplicación móvil era como... Espera que funciona. O sea, wow, empezaban a salir las primeras apps. Yo creo que todavía no había ni juegos. O sea, los juegos eran súper rudimentarios. O sea, estamos hablando, vamos, parece que no, pero que esto corre mucho. O sea, que en aquel entonces tal. Y estábamos empezando a montar algo de seguridad. Yo estaba a caballo entre 2 equipos, uno que no era de ciber y el ciber que estábamos montando. Y me llegó una oferta de Indra. Y me marché para Indra. Indra cuando todavía no existía Minsight. De hecho, Minsight nació cuando estaba yo allí, que nos pasaron todos a Minsight. Que Sí, mucho más tarde, ¿no? Nació Minsight, ¿no? No, o sea, yo estuve 2 años en Sí. Indra. El primer año fui Indra, el segundo año me pasaron a Minsight. Es la parte ahí, tecnológica de Indra. Para quien no lo exacto, la sepa. parte donde hacen todo ciber y estas cosillas y demás. Y me puse a estudiar ahí el máster de ciberseguridad, al que tú no entraste, y entré yo. No sé si te acuerdas, que tú tenías plaza. Yo no había ni echado para hacer el máster y No me acuerdo de renunciaste. eso. Pues tú tenías plaza para hacer ese máster. Me dijiste, eran 20 y pico plazas y había tortas por entrar ahí. Y dije, guau, pues venga, lo voy a echar. Y ocupé tu plaza, Richie. Guau, Ocupé tu plaza, sí. Sí. ¿Y En el yo no máster. la cogí o algo así? ¿O cómo? Claro, sí, no sé por qué no podías hacer ese máster, no sé qué te pasó, que no, y fui yo y ocupé ahí tu plaza, me hice con ella, sí. Joder, o sea, ahora todo lo que eres es gracias a mí. Gracias a ti, tío. Madre mía. Yo me levanto y me voy de aquí. No me acordaba de esa anécdota. Sí, y estaba yo ahí trabajando, y bueno, de trabajar y estudiar eso ha sido una máxima en mi vida siempre. Y fue cuando hice el proyecto este famoso, que ya empezaban a salir aplicaciones móviles, y yo fui de las primeras que estaban haciendo hacking de aplicaciones móviles. Y recuerdo que fue la época en que yo empecé a dar mis charlas. Mi primera charla en Navaja Negra, allí, era chiquito. Joder, macho, yo no me acordaba de esa La charla. primera vez que daba una charla a una chica, estaban en Navaja Negra que no, vamos, estaban más contentos que unas Pascuas allí, yo dando mi charla. Y además dije yo, estaba muy nerviosa, era la primera vez que hablaba y se petó el aula. Yo cuando asomo así, veo gente hasta de pie, digo, Me voy, hasta luego. madre mía, yo no puedo entrar ahí, me temblaba todo, ¿sabes? Y recuerdo que dije, esto hay que hacer algo para que se me pasen los nervios. Y solté un chiste de pilinguis. Ah, muy bien. Como todo el aforo era masculino, ¿sabes? Ahí todo el mundo se rió, en plan, una tía soltando chistes de esto, ¿sabes? Vamos bien. Va bien, todos nos reímos y ya pues todo fue como la seda. Y lo que hice de proyecto es cuando llevaba 4 o 5 pentesting estáticos y dinámicos de aplicaciones móviles, dije, esto ya me aburre, vamos a automatizar. Y hice una aplicación que lo que hacía, bueno, pues eso, si iba a todos el Google Play, el otro, el de la moto, los más ilegales, me bajaba aplicaciones masivamente, hacía análisis estáticos, dinámicos, lo montaba en un MongoDB, que entonces acaba de salir MongoDB y estaba la gente alucinando con las bases de datos no relacionales. Y teníamos ahí datos a lo salvaje de esto. Luego es verdad que hubo gente que hizo un proyecto similar en Telefónica, uno con gorro y demás, pero nosotros ya lo teníamos en Indra funcionando y ahí fue mi proyecto final de máster. Y fue con lo que firmé mi carta de libertad, porque yo tenía contrato blindado ahí en Indra. Me blindaban el contrato, una penalización si me iba y dije, bueno, pues mira, hacemos un trato, os quedáis el producto. Y yo me largo. Y yo me piro. ¿Sabes? Libertad. Exacto, porque llegó el BVA y me hizo una oferta muy tocha porque, claro, estaban desesperados buscando a alguien que pues eso, que llevaba toda la parte de ciberseguridad de las aplicaciones móviles y no encontraban a nadie. Llevaban 2 o 3 años buscando a alguien y ahí me cogí mi petate y me marché para el BVA, donde también estuve un par de añitos mientras había terminado el doctorado, perdón, el máster y empecé el doctorado estando en el BVA.
Y estuve 2 añitos allí, de allí salté a Airbus, al área militar, donde llevábamos proyectos muy chulos, de cacharritos de estos que están ahora por Ucrania, haciendo cosas divertidas y demás. Y Divertidas. No para todos. para los rusos no. Para los rusos no. Para los rusos no es nada divertido, desde luego. Pero bueno, ahí pusimos nuestro granito de arena. Y ya estando en Airbus fue cuando te llamé un día y te dije, tío, hacemos un proyecto aquí porque es que no sé. Era una POC. Era un proyecto open source, tío. En plan, funciona esto, tal. Y luego dijiste, ¿lo podemos vender? Y yo, vendía para. O sea, tú dices, lo vamos a vender. En plan, Pero todo empezó por la primera gran filtración esta que sí, hubo, que eran de gigas y gigas para brutal. formatear esos datos y meterlos en una base de datos, que hiciera consultas y tardara menos de 50 minutos. Sí, de hecho al final Fue- lo hicimos con Bash, porque es que era lo más rápido. Era tremendo, era Increíble, tremendo. eso Y era empezaron a salir imposible. leaks y leaks y leaks y leaks. Fue una oleada que salía, bueno, la oleada sigue, porque Sí, están todo sí, el rato, todo el rato, pero, todo el rato. Joder, de pero así empezó. Housefly hace poco, de otro banco, no paran, ¿eh? Es que no paran. No paran. Eso o sea, yo lo veo en Bridge, ¿cómo se llama la página? Bueno, en muchos foros que hay. A veces pienso, digo, son tan reales, o sea, es real, porque es tanta información que hay. Claro, y te dan una muestra. Pero claro, hasta que no la compras no lo ves. Pues nosotros lo tenemos todo. Sí, yo digo es que son reales los datos. Sí, son reales, son totalmente reales. O sea, nosotros... Cuando dicen que ha reventado la DGT, la han reventado. Sí. Mira, un ejemplo muy, muy chulo que suelo poner yo es, al final nosotros como rastreamos también redes sociales, no solamente buscamos duplicados de identidad y demás, sino también filtraciones de información. Que quieras que no, al final los hackers siempre pecamos de lo mismo, del ego. No es un ego Bueno, a ver, exorbitante. bueno, pero bueno. Y recuerdo que pusieron un tuit de un grupo que había hackeado, cuando empezó el tema este de Ucrania y Rusia, que había hackeado el Ministerio de Defensa ruso. No sé si te acuerdas. Pusieron un tuit que duró 2 minutos. Buah. Pues nuestros bichos lo pillaron. Y se lo bajaron entero y se pusieron a procesar ahí todos los datos del ministerio, diciendo, a ver qué hacemos con esta información. ¿Dónde la guardamos primero? Pero, que nos van a reventar. O sea, orgullosos porque dijimos, los bichos que tenemos funcionan, pero por otro lado dices, madre mía, que estará procesando por ahí, ¿no? O sea, ahora ya estamos más tranquilos, tenemos esquema nacional de seguridad nivel alto, ISO 27000 y todas estas cosas. Importante. Muchos abogados tenemos, a ver, eso también es importante, pero, Sí, es muy importante. pero funciona, existen estos leaks y la información es real y lo que venden es real y está ahí. Es que, claro, yo es que muchas veces los he visto y digo, es que todos los días, todas las horas, hay un leak bestial. Y digo, bueno, a ver, yo tengo la esperanza y tengo cuando sale un leak, digo, bueno, al menos que espero que mi password esté haseada bien. Pero eso es un error. O sea, es un error creernos que los leaks solamente son users password. O sea, No, claro. ¿qué hay dentro? O Sí, sea, aparte, pero que muchas de ellas son hashes. Las que de password hay mucha información personal, que es lo que hemos comentado. Pero a menos a veces que eso, aunque cambie la password. Documentos, tío. Es que hay documentos de compañías que tú tienes que pensar que al final las empresas son sus productos. ¿Vale? O sea, las empresas son una cosa hecha para ganar dinero a través de la compraventa de productos, ¿vale? Si tú tienes un producto y la empresa ha invertido millones en el desarrollo de ese producto y mañana viene un fulano, te roba toda la documentación e incluso el código, claro, y lo está vendiendo por ahí a 1000 pavos, ¿el que está vendiendo a 1000 o a 10.000 o a 20.000 o a cientos de miles de euros? Yo vi el Discord. Claro, es que es todo el core de la compañía. O sea, mañana lo compra la competencia por 200, 300K. Mejora un poco y lo subes. Ah, ya está. O sea, estamos muy obsesionados con los user password y hay mucho más. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en la parte de Data Leak, de e-credential, tenemos una parte donde están todas las credenciales que roban las botnets. Ya. Y son el user password de bases de datos. ¿Qué pasa? Que como no son emails, son usuarios, la gente no sé por qué no le da tanta importancia y dices tú, oye, tío, que aquí tienes el acceso a toda la VPN de tu empresa, ¿sabes? O sea, por favor. Lo mismo, sí. Claro, o sea, cuidado con los leaks porque son mucho más de lo que a simple vista nos cuentan los periodistas, que los hombres hacen lo que pueden, pero saben lo que saben, ¿sabes? Ya está. Bueno, sí, la verdad es que no sé, no he caído en el tema de la documentación. Yo siempre voy ni a código, hash. ni nada. No, claro, es verdad que ha ido un montón de. Claro, dicen, me han filtrado 40 millones de información de España. Es que somos 40 millones o 50 millones. Se han filtrado todos los datos. Un archivo por persona. Claro, o sea, se han filtrado todos los datos de todos los españoles, ¿sabes? Porque son 57 millones, claro, que somos 57 millones. Y no son el user password. No, es una dirección, DNI, todo, muchas cosas tu carnet de conducir, cuál es tu coche, dónde vives y más información que no sabremos que tendrán por ahí. Vamos, pero lo tienen todo, bueno, ¿sabes? Ha habido un caso reciente de unos canarios, unos chavales súper jóvenes que han publicado en Telegram información privada de los políticos, que ya están en la cárcel, de hecho, estos días, ¿no? Entonces, pero ¿cómo les ha llegado a ellos? Esa es la pregunta, ¿no? Pero
Pero bueno, pero joder, teléfonos, claro, ¿Les ha llegado o lo han cogido? ¿Cómo les ha llegado o lo han cogido? lo han cogido seguramente, sí, o lo han comprado, ¿sabes? Porque tiene teléfono, claro, le han mandado SMS a todos y WhatsApps a todos los políticos, en plan que habrán tenido que cambiar los teléfonos, entiendo. Pues claro, ya te dan, ¿sabes? Te han destrozado. Y no es un leak de password, a eso vamos. Claro, pero vamos, pero hay más información por ahí. O sea, tú imagínate que eres un político y mañana se filtra un contrato delicado que hayas firmado Uf, que tenga de una petróleo. privacidad nacional. O sea, De que, petróleo. coño, que ellos al final trabajan con información delicada. O sea, tenemos que asumirlo porque para eso están, ¿sabes? De que se filtre o los datos médicos. Uf, guau, eso es un tema chungo, ¿eh? Es un tema muy delicado, o sea, y además los datos médicos, fíjate, yo que he pasado ahora por una enfermedad me llamó mucho la atención porque fui a mi médico de cabecera y yo soy de Getafe, ¿no? Pues mi médico de cabecera está en Getafe. Pero a mí me están tratando en el Marañón. Que no te No se comparten veían, nada, no se comparten veían, nada. pero no se veían no por nada, sino porque al final mi enfermedad era con un grado tan severo que lo tienen clasificado como privado y ni mi médico podía entrar. Y dices tú, ya anda mañana un fulano y se queda todo ahí Te publicado. piden pincho USB y te Y revientan a todo. tomar por Es un saco. fallo que la sanidad española es que no comparten datos con Andalucía, por ejemplo, o con otras comunidades. Es un fallo que yo creo que deberían comunicarse, al menos a nivel nacional, para poder tener un tratamiento, porque yo me veo malo en mi pueblo y Yo qué sé, yo es que ahí ya entramos en unos temas tan de política que yo ya ni me meto. ya, pero bueno, deberían unificarse. Eso es Yo a un lo tema, mío, sí, es un a lo tema tal. mío. Entonces, bueno, eso es, pues quería comentar un poco tu situación personal, superación personal. Yo, para mi punto de vista, cuando leí el post de LinkedIn, ya sabía toda tu historia porque he estado informándome y tal, casi el detalle y preguntando y la verdad es que me entró una emoción, ¿sabes? De, no sé, es que primero por Thor, que es tu perro, que fue el que Maravilloso, detectó el maravilloso perdona, estoy, me parece la historia, o sea, bonita como, en plan, joder, un animal, ¿cómo puede llegar a...? A salvarte la vida, tío, que al final me ha salvado la vida el perro. ¿Dónde lo ves? Sí, sí. Pues sí, 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 vamos, o sea, si ya es difícil emprender, ahora hazlo con un cáncer, o sea, ¿sabes? Es chulo, nos emocionamos, nos ponemos No, aquí... es que no, porque te entiendo una cosa, no, pero no No, es... yo es por la luz, ¿eh? No meto. Sí, la verdad es ¿Sabes? que emprender, eso es, estás emprendiendo, es un proyecto que tienes que dar el 180% de ti. Y de Y te repente te pasa viene esto ahí. que tú lo ves incluso, dices, aparte del miedo, es de, no puedo parar esto, la No, locomotora. no, pero vamos, a ver. O sea, lo primero que sucede cuando te dicen, oye, tienes cáncer, que damos las gracias a todos, o sea, para que los que no lo sepan, que yo lo puse en LinkedIn, cuando ya las noticias eran buenas, ya lo puse en LinkedIn. Vamos, básicamente el perro lo pilló 2 semanas antes de que yo hubiera podido darme cuenta. Y eso es lo que me salvó la vida, Eso es porque mucho, ¿eh? sí, En temas de... es la vida o la muerte. O sea, en mi caso, gracias a él, pues no soltó metástasis a órganos vitales. Y bueno, ha sido un periplo de tratamiento porque a mí me han dado todo lo que existe, ¿sabes? Sí. Pero mira, aquí estamos felices y acabando, ya está. Así que maravilloso. Pero claro, de repente llega un momento en que tú quieres seguir con tu vida. Yo, por ejemplo, cada persona se lo toma de una manera, ¿vale? Yo me lo tomé como yo tengo que seguir con mi vida normal, ya sabes cómo soy, ya Es soy complicado. autosuficiente, soy una tía que se vale y todas estas cosas y seguí con mi vida normal hasta que, bueno, antes de empezar a grabar lo estábamos hablando que acabé un día en urgencias que no recuerdo ni cómo llegué. ¿Vale? O sea, gracias a mi exmujer Efectos que estaba secundarios. por allí y me llevó corriendo por los efectos secundarios y a partir de ahí pues hay que asumir la realidad. La quimio es una cosa que te afecta muchísimo a la cabeza, Hombre, la capacidad de procesar. Yo soy una tía que sintetizo todo enseguida muy rápido y tomo decisiones muy rápidas y de repente te encuentras con que la cabeza no te da. vas muy lenta, ¿no? Vas muy lento, ¿sabes? Claro, Sí, pero eso es sí. por falta de... Porque te falta minerales, te falta de No todo. tengo ni idea. La memoria te la vuela. Yo todavía tengo. Sí. Ahora mismo yo soy la prima de Dory. O sea, ¿sabes? Voy por la vida con un cuaderno apuntándomelo todo porque eso todavía, como todavía estoy en tratamiento y al final, pues no, todavía no está mi memoria como debería, exactamente. Pero yo decidí seguir trabajando y seguir con mi vida normal. A mí que venga la gente ahí, pobrecita y tal, o sea, no me va nada y tampoco creo que sea sano, también te lo voy a decir, ¿eh? O sea, es mi percepción personal. Pero llega un momento en que no puedes, había días que... Yo hice la mayor inversión de mi vida. Me compré una tele gigante, una PlayStation y un sofá enorme, ¿sabes? Y dije, los días que estoy bien, trabajo. Los días que estoy regular, leo. Y los días que estoy en la miseria absoluta, PlayStation. Es verdad que me he pasado 4 o 5 juegos, me he leído más de 60 libros, Bien. ¿sabes? Y he podido seguir trabajando. Pero o sea, el mérito no es mío. O sea, por mucho que diga la gente que sí, el mérito no es mío. O sea, el equipazo que tenemos en Ente cogió, o sea, se lo dijimos el día 1, dijimos esto es lo que pasa.
Y cogieron las riendas y aquí nadie ha notado nada hasta que yo lo he dicho. Y la gente lo notó porque yo dejé de ir a muchos eventos. O sea, Hombre, que no claro, podía. no O sea, puedes no podía, físicamente, no. la realidad es la que es, no, el cuerpo no me daba. Y la gente diciendo, joder, María es una tía que viene a muchos eventos, da muchas charlas, tal, no sé qué. Claro, ¿no? Ha desaparecido. ¿Dónde está esta tía que llevamos 3, 4, 5 meses sin saber de ella, ¿no? Y ya fue cuando ya vinieron las noticias buenas, pues ya me senté con los inversores, se lo conté, se quedaron alucinados porque había estado incluso en reuniones con ellos y no tenían ni idea. ¿Sabes? La segunda gran inversión de mi vida, la peluca. No, no, pero Maravilloso. bueno, pero al fin y al cabo, eso, joder, dices, no, es que no tengo un mérito. ¿Cómo que no tienes mérito? Joder, estás pasando por un tratamiento y estás. Pero el mérito, o sea, sí, Y sí, tienes o una sea, reunión que a lo tu mejor mérito es como tú te lo tomes, ¿sabes? O sea, yo me lo tomé, bueno, gimnasio, comida y buena porque tú actitud. tienes otra actitud, pero es un mérito, tienes que reconocerlo. Tú no, a lo mejor no te lo reconoces, pero la gente que está afuera lo reconoce y es la verdad. O sea, Bueno, tú buscas vamos. reconocimiento el array y sale básicamente lo que has hecho tú. Pero Mérito. bueno. Pero mira, el equipazo increíble, tiraron todos para adelante, mi socia Lola increíble, aquí nadie se enteró, además o sea, mi socia lo pasó hace unos años, o sea, que empatizó y me llevó de la manita en todo el Sí, te ayudó proceso. bastante. Y vamos, no podemos desmerecer todos los maravillosos amigos, la familia maravillosa que tengo, mi pareja, mi exmujer, todo el mundo estuvo ahí. Y eso es el 80% también de la fórmula del éxito, pero para curarte de una enfermedad y para tirar de una empresa para adelante también, porque tirar de una empresa para adelante es durete, ¿eh? Sí, luego a ver, es que ahora con el tema de la inteligencia artificial, tú en tu casa puedes crear un producto, una POC, y mandarla. Pues yo estoy probando, estoy haciendo un proyecto totalmente ajeno a, bueno, o no, a Ente, y todo está haciendo una IA. Yo no estoy haciendo nada. Vamos a ver cómo de buenas son. Vamos a probar. Sí, sí, ¿Sabes? de hecho, todos lo comentamos en la tertulia, todos yo creo que estamos reciclándonos y estamos viendo que es el. Sí, es verdad que es un boom, pero es verdad que ayuda a muchas cosas. O sea, la IA para alguien de hacking, joder, lo de Kai, que me subiste a LinkedIn, lo de Kai, yo me enamoré. Te has enamorado de las, Sí, de hecho, de y las son gallegos, autónomas, ¿no? y son gallegos. No sabía, y yo dije, ¿cómo? Que sois gallegos, tal. Y sí, sí, son gallegos y cada día suben actualizaciones y tal. Y me parece algo que digo, es que quiero hacer yo, o sea, probar esto y hacerlo yo, básicamente, pequeñito, para aprender, ¿sabes? Claro, no, pero además que tenemos todas las herramientas, está Sí, todo ahí está libre. O publicado sea, todo. quien hoy en día, yo lo digo muchas veces, fíjate, cuando nosotros empezamos, o cuando yo empecé es que no había nada, no había absolutamente nada, pero es que ya tienes todos los recursos del mundo completamente gratis. Para que alguien, quien no sabe algo, quien tal, es porque no quiere. Ya está, no está enfermo, No, como bueno. nosotros. Básicamente. ¿Y por qué tú crees que ahora habría que emprender? Porque tú hiciste un cambio que yo no, yo fui más cobarde, dejaste todo por la Sí, sí, empresa. en Yo, contra de todo el mundo. sí, no, yo fui mucho más, no sé, más reacio, más, no sé cómo decirlo, más acojonado, ¿sabes? Y no lo hice, pero tú lo hiciste. O sea, ¿por qué? ¿Tú crees que ha sido una decisión correcta en tu vida? Ahora, vamos, no sé, o sea, pregunta, a lo mejor me dices, pues mira, a lo mejor se está más tiempo tal. Que va, no, súper correcta. O sea, para mí, o sea, tú sabes las cosas que yo he vivido, lo que he viajado, lo que he aprendido, o sea, las habilidades, el conocimiento que tengo ahora mismo. O sea, cuando empiezas a dirigir una compañía es que te cambia la percepción de absolutamente todo. Del mundo laboral, de la percepción del dinero, lo tratas con una frialdad que la gente la ves ahí con dinero y tú dices, yo qué sé. O sea, el aprender a hacer dinero te hace ir por la vida con De una otra forma, ¿no? tranquilidad. ¿Sabes? Pasmosa. A mí ha sido un viaje y está siendo un viaje y reconozco que a mí además mi trabajo ahora, a lo mejor no estoy en el barro, yo hace ya muchísimo tiempo que no tiro una línea de código o que no abro un Hombre, map, como quien es, dice. es el Claro, pero natural. hago otras cosas y me flipa mi trabajo, es muy chulo. O sea, a mí me encanta irte a los eventos, hablar con la gente, conocer a gente, viajar, ver qué están haciendo otras empresas en otras partes del mundo Está con guay. 50 veces más recursos que nosotros aquí en España. Decir, pues nosotros lo vamos a hacer y vamos a ser más chulos todavía. O sea, es que son como todos los Podemos días hacerlo. tienes retos y es muy bonito. Podemos, porque a veces no vemos cómo llegas a la, ¿no? a la RSA y es productos y tú piensas, joder, es que nosotros lo podemos hacer mejor. Que lo hacemos mejor, si es que somos los reyes de la ñapa. ¿Sabes? Los americanos es como, oh, americanos, está, no sé qué, y llegas tú y dices, es que esto te lo reviento, lo hago yo mejor y Que sí, más o sea, barato. mira, yo me acuerdo mucho de mi experiencia en Airbus y me ha valido también un poco para entender cómo piensan los americanos, aunque son completamente distintos, ¿eh? Bueno. Cuando yo viajaba mucho a trabajar con compañeros en Alemania, era muy gracioso porque ellos lo único que hacían era comer papel. O sea,
vamos a hacer un proyecto. Y volvías al mes siguiente a Alemania allí y habían escrito 1000 páginas del proyecto y tú diciendo, pero ahí la tiran la línea de código. ¿Cómo vamos a tirar ahí el código? Faltan los diagramas, del diagrama, el cuadrado. Y tú diciendo, y al final te ibas a casa con toda la pila de papel y decías a 2 o 3 españoles, toma, haced esto. Se leían la intro. Ya, claro. ¿Sabes? Y volvías al mes siguiente y había código y había cosas hechas. O sea, es verdad que ni un extremo ni un otro. Nosotros somos muy reactivos, muy vamos a hacer cosas, y a veces sí hay que poner bastante orden y no hacer una catedral. Hay que empezar por una pequeña capilla antes de hacer una catedral, ¿sabes? Pero luego hay otros que se pasan el día haciendo papeles. Mira, a veces hay que lanzarse y Y nos eso. falta la piedra angular. A Europa lo que le falta es la piedra angular, que es lo que son los magos, los americanos. Y es marketing, tío. Ya Es ves. que es marketing. Es que tú vas por las calles de Estados Unidos y dices, tío, o sea, esas películas que te venden de Hollywood, tal, diciendo, yo me espero aquí, y es grandioso. O sea, tú vas por Nueva York y Nueva York es grandioso, ¿sabes? Pero te das cuenta de que te la han vendido. Las Vegas es una calle. Y tú te piensas que es un desierto entero ahí Piensas que estás alucinante, ahí ¿no? y O sea, tal, y luego llegas allí y la verdad es que sí. La verdad es que... nos falta marketing. Y yo muchas veces cuando hablo pues con las instituciones públicas, que son los que al final sacan las subvenciones y ayudan a los emprendedores, les digo, súper injusto, porque tú cuando vas a pedir una subvención para emprendimiento, te vale, o sea, tú dices, venga, dame un proyecto y yo te doy una subvención, una ayuda, Sí. ¿vale? Y es muy curioso porque dicen, vale, te pagan trabajadores, te pagan gestoría, te pagan todo, pero no puedes meter ni un duro a marketing. Joder. Claro, dices tú, pero estamos locos, o sea, que yo puedo hacer el mejor producto del mundo, luego viene un americano, te lo compra por 2 duros y hace oro con él. ¿Por qué? Porque hacen marketing. De hecho, de ese 50%, yo creo, ¿no? Pues, es súper importante, es Sí, súper importante. O sea, para Entec hubo un antes y un después. Nosotros fuimos al programa de aceleración de startups que hacía INCIBE, que hace unos años que no lo hace. Ojalá vuelvan, por favor, porque es maravilloso. Porque es un programa de aceleración de startups de ciberseguridad. Que eran varios días. No, varios días, me tiré un mes en Sí, León. me acuerdo. Me acuerdo que sí, sí. Acabé Te siendo seguía, digo, miscecina. ¿dónde estás ahora? Sí, yo era miscecina, porque tenía un mes en León allí con ellos, pero fue maravilloso y además fue un momento que yo creo que fue un punto de inflexión total para la empresa. No solo porque ganáramos el programa de aceleración, sino que fue donde conocí a mi actual socia, a Lola, Es verdad. que tú nos ves y dices, esto no puede funcionar. O sea, esto no puede funcionar. Tú ves a Lola, una mujer de 50 y pico años, una mujer de estas de las de toda la vida, con su buena familia, sus 3 hijos, ahí una mujer pues tradicional que ha estado toda la vida en el sector de ciberseguridad y de IT en grandes puestos, ¿vale? Y luego me ves a mí, que soy lo más aproximado a una hippie longi de ciberseguridad, ¿sabes? Que somos caracteres totalmente distintos. Pero ella ha sido toda su vida directora de operaciones, donde entra ventas y entra marketing. Y desde el día número 1 yo tenía claro, yo sabía una cosa muy clara, y es que marketing no puede ser pagar anuncios a Google, tiene que ser algo más. Claro. Pero hay muy poca gente que sepa de eso en este país. Eso es lo fallo, ¿ves? Porque no, Claro. porque no hay No dinero. sabes. No, pero tampoco hay gente, o sea, decir, como has dicho antes, si no invertimos en marketing, tampoco se generan profesionales buenos de marketing. Exactamente. Al Y tú cabo- te vas a una agencia de marketing y lo primero que te dicen es, sí, vamos a hacer una AdSense, página web ad- y vamos a pagar a Google eso es. millonadas, AdWords, ¿sabes? no sé qué, tú, SEO, tal. Y yo, no, va más allá, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, ¿sabes lo que invertimos nosotros en publicidad por ejemplo, en Google o cualquier plataforma? Cero. 0. Y tenemos ahora mismo una página web a través de la que nos llegan partners y clientes todos los días. Jolín, pues eso. Pero bueno, claro, has encontrado la forma de... No, es invertir en ello, pero invertir en ello con cabeza. O sea, al final estamos donde estamos. Esto es España, ¿vale? Y tenemos los recursos que tenemos, ¿sabes? Cuando tienes que tener súper claro cuál es tu foco y súper claro cuál es tu camino. Y no salirte de ahí. Te van a aparecer muchas cosas por el camino y dices, uy, pues es que si me voy por aquí es dinero fácil. Ahora en vez de producto me voy a poner a hacer consultoría. No, ese no es tu foco, tío. Eso. Métete aquí, sigue en tu foco y sigue tu camino. Pues en marketing es exactamente igual. Si tienes un camino muy bien hecho y lo tienes en todas las áreas correctamente implementado, es que la publicidad pues es un plus, pero es un 0,1 de todo lo que hay detrás. Y en eso los americanos hay que reconocer y los israelitas en nuestro sector, ya lo decía, seguridad todo el tiempo, Buah, son los mejores. nos llevan la palma y tenemos que, pero hasta tal punto de que tú te vas a un cliente, tienes aquí a la solución americana, aquí a la solución española y dices, oye, que es que este doy sopas con ondas porque es americano. Ya, Es ya, americano, es que no entiendo por qué, pero bueno, pero sí, bueno, yo creo que poco a poco estamos empezando a cambiar un romper poco. esas cositas. Ya. Sí, yo creo que se están cansando, la gente del tema americano, Se están Bueno, cansando. la situación política nos Por eso ayuda a mismo. que Europa despierte. Yo siempre lo puse otro día en LinkedIn.
Despierta Europa, ¿sabes? Ya, estamos Tenemos esperando. talento, lo tenemos Estamos todo. esperando un poco todos. Yo estoy igual, estamos todos igual, ¿eh? En todos sectores estamos esperando a que Europa Yo creo que deje ya de está. legislar tanto y deje en libertad. Porque es que ya la IA ya ha hecho unas leyes sin haberla utilizado. Es como puedes legislar algo. Pues esto es algo político que no te debe entrar, pero está haciendo leyes ya antes de poder usar la IA. Bueno, pero a ver, léete la normativa de la IA. O sea, al final han puesto cosas, pero la gente lo critica, lo entiendo. Pero yo pregunto, ¿os la habéis leído? Entero no, lógicamente. Ah, pero Puntos- pues más los fácil puntos- aún. Los puntos que no me gustaban los he leído, claro. Pero coged el documento, que es enormemente Públicos. infumable y largo como el solo, pásalo a No, una el IA y ChatGPT dile es- que te lo resuma, Sí, ¿sabes? sí. Y te Lo lees que pasa el es que lo dice, resumen. pasa es que mi capacidad de atención es mínima, entonces pues te lees lo que me dices, esto no me gusta, qué mierda. Bueno, pues yo no me lo he leído, el documento de la norma de la IA no me lo he leído, pero he hecho ese ejercicio de coger ese PDF de chorro 1000 páginas, lo pasas por el ChatGPT que tú quieras, ahí, esto es Madrid-Barça, no me voy a meter, ¿vale? Y léete el resumen. Tampoco dicen tanto tan descabellado. O sea, yo creo que con lo que han puesto ahí podríamos hacer perfectamente IAs y nosotros en Ente que estamos haciéndolas. Nosotros tenemos muchísimas IAs, todas con nombres españoles. Tenemos a Paco, tenemos a Maripini. Me gusta. ¿sabes? Tenemos un montón de IAs y no incumplimos ninguna ley. Ya. Cumplimos hasta la GDPR y trabajamos con datos de personas nosotros. O sea, yo creo que las leyes están ahí. ¿Qué tiene de malo esto? Y eso sí es verdad. Que tienes que gastarte mucho dinero en abogados. Por si acaso se lía, ¿no? No, o que te digan cómo hacerlo. También. Es que toda, Ahí- toda ley también es hackeable, Ya. ojo, ¿eh? ¿Hay abogados ya especializados en IA? Hay abogados especializados en ciberseguridad y en tratamiento del dato. Y la IA son datos. Sí, al final guardas información. Claro, no son nada más. O sea, vamos a llamarlo IA, pero es un modelo de aprendizaje de toda la santa vida de Dios. De otra manera y con los algoritmos, pero ya está. O sea, tú tienes que buscar abogados. Primero, irte dando los tortazos hasta que das con unos abogados que realmente sepan de lo que hablan. Los abogados saben de derecho y se creen que saben de todo, ¿no? Pues tienes que buscar abogados específicos. Con experiencia. Claro, y después pagarlos. Por tanto, ¿dónde está realmente el problema? Que estamos en una zona donde tenemos menos recursos que, por ejemplo, si montas una empresa en Estados Unidos, que sí, una millonada, pero encima tienes que pagar una cantidad enorme a abogados si quieres hacer cualquier cosa, que nosotros estamos en ciberseguridad, que es que tenemos 20.000 leyes encima nuestra y las que están por salir. Por tanto, eso sí puede ser un problema. Eso sí es un problema porque cuando emprendes, pues es el último gasto que quieres tener al sentarte Otra con vez, el un abogado, abogado, sé que... que te haga toda la normativa, que acepte a todo el roadmap, y que tenéis que desarrollar con no sé qué, no sé cuál, y es Jolín, tediosito. macho. Bueno, Es tediosito. yo... Pero se puede, aquí estamos, lo hemos hecho, sí, se yo puede, de ya me verdad. dan más cosas, pero bueno, eso es la cosa, otra batalla. ¿Tu mayor cagada, miedo de empresa? Bueno, ya me han dicho la primera, que es la que te llamaste, pero bueno, es que es una cagada. Mi mayor cagada, joder, A nivel ciberseguridad, no cagadas personales que todos hemos hecho. O sea, cagadas, o sea, mira, por ejemplo, yo creo que lo que más me ha costado es encontrar buenos comerciales. ¿Por qué? Porque como nosotros venimos de la cueva, el tema de vender nos pilla muy lejos. Resulta súper complicado tener delante un comercial y saber cuándo es un simple vendehumos o cuándo es un tío o una tía Bueno, pues que es complicado siempre, que ¿no? sepa vender. Tú sabes la cantidad de dinero que hemos... O sea, literalmente he despedido 40 comerciales en Intec. 40. Es una Yo he salvajada. conocido a 2. Pues ha habido 40 personas que han pasado por ahí. Ahora ya, cuando te vas curtiendo el lomo, ya vas sabiendo diferenciarlos. Y mira, por ejemplo, una anécdota muy entrañable que tenemos. Nosotros tenemos ahora un comercial muy, muy senior, que es un máquina el tío, que él es mexicano y vive allí, bueno, venezolano, pero vive en México y lleva toda la área de Latinoamérica, ¿no? Estamos creciendo pues muchísimo. Bueno, pues esta persona nos conocimos en una RSA, nos bebimos 3 cubatas juntos. Bien. Llegamos los dos al punto de unión en que queremos ser millonarios para comprarnos un equipo de fútbol y hacer una liga. ¿Por qué no? ¿Sabes? El fútbol está mal. ¿Sabes? Y Los Broncos mira, de Denver, algo así. cosas del destino ahora está con nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabes, en un día tomando unas cañas dices, este tío es un comercial como la copa de un pino. Pero para llegar a ese punto, Sí, pues, sí. he tenido muchas cagadas y el problema de ser CEO es que las cagadas suponen dinero. Dinero. Sí, es verdad. Exacto. Sí, sí. La peor experiencia laboral que hayas tenido fuera de Entec, porque siempre enfocas mucho todo a Entec, pero has tenido Bueno, vida porque antes lo de Entec. más... Es que antes de Entec, claro, cuando trabajas en ajeno,
Pues es que cuando ya tienes los problemas de haber emprendido, luego los otros te parecen minúsculos, Ya, ¿sabes? O sea, ya, te entiendo. yo qué sé, ¿qué te voy a decir? Pues hubo una empresa que no voy a decir el nombre en el que mis jefes eran unos gilipollas, ¿sabes? Eso no es mojarte, eso es estándar. Eso lo Claro. lo va a decir todo el mundo y lo voy a decir hasta yo. Joder, yo espero que no digan eso de mí, ¿sabes? Trabajo mucho para que no digan mis jefas son unas gilipollas, ¿sabes? De verdad, pero Bueno, se les ¿qué tiene- te voy a vale, contar? O sea, billones. es que tienen una dimensión tan diferente, o sea, o qué te voy a decir, jolín, es que en Airbus estaba quemadísima de viajar tanto porque yo tengo fobia a volar, o sea, tengo fobia a volar y Sí. me he recorrido medio mundo, ¿sabes? Ahora va mejor. Pues ¿Te drogas un poquillo? no, ¿Tienes- nunca me he drogado, ni a un tal. Hice un... ¿Alcohol? No, tampoco. Hice un curso de un tío que está, quien quiera que tenga el mismo problema, yo se lo súper recomiendo. No sé si puedo hacer publicidad, no pretendo, pero bueno, se llama Perdiendo el miedo a volar. Lo Me hice suena, con él. me suena. Sí, en Instagram es un piloto de Air Europa. Pues, pero, ¿vuelas con él? No. Sí. Te encierran un fin de semana, estás un fin de semana en un hotel, te desmigan un avión al milímetro, te han hecho un perfil psicológico perfecto cuando vas a entrar allí, son increíbles. O sea, es una Madre pasada. mía, chaval. Te ponen hasta en la clase por afinidad con otros pacientes, no sé cómo llamarlo, con otras Sí, personas. sí. Te ponen por afinidad situado para que tú tengas un respaldo de otros. Bueno, Y estás ahí un fin de semana con ellos, te lo desmigan entero todos los terrores y el último día vuelas a Mallorca, te compras una ensaimada de estas mallorquinas o de estas que están ¿pero tan vuelas en el ricas. avión o vuelas con él en la cabina? Ni de coña, ¿no? Vuelas en el avión. Vuelas en el avión. ¿Sabes? Vuelas en el avión y vuelves. Y a mí me dio un ataque de pánico en medio del vuelo. ¡Vamos a morir todos! Fue ¡Hay un súper mono en el gracioso, ala! tú. ¡El avión! Porque me pusieron en la clase, estaba yo en la clase y al lado tenía una chavala que estaba, es que también era como que estas dos que pintan juntas, estaba tatuada hasta aquí, ¿sabes? La tía era todo entera tatuaje. Resulta que la tía era una de las tatuadas que tatuaba a Madonna y a estos tíos y tenía un estudio de tatuajes en Suiza. Fantástico. Y iba en coche, la pobre Ah, Dios. tenía pánico a volar. Vale. Y ahí estábamos las dos y nos pusieron juntas porque vieron que éramos dos emprendedoras con muchísimo carácter. Se habían tragado hasta mis charlas y todo para ver el tipo de carácter que tenía. Era increíble. Madre mía. O sea, el trabajazo que hace. Y nos pusieron juntas porque dijeron, estas dos son el problema. Esa nos la van a el liar. problema. Nos la van a liar en el Y avión. la liamos, las dos la liamos. Yo recuerdo ese vuelo que despegó el avión, la tenía al lado mía, la tía con la bolsa de vomitar. Así, Como las películas. éramos tres, la tercera ya se había quedado dormida. ¿Sabes? O sea, éxito total por su parte. Y nos cogió el piloto y nos llevó a la cola del avión. Del avión subiendo. Y nosotras en la cola Buah, del avión. ese peor sitio, ¿eh? Con un ataque de pánico Ese sitio increíble. para- O sea, no se me olvida de la vida que me cogió el piloto. No. Quien quiera contratar, me cogió de las manos y me dijo, salta. No voy a saltar en un avión en el aire, esto se va para abajo. O sea, Me hundo. ¿sabes? Y parece mentira que lo estoy diciendo una tía que ha currado en Airbus, que es que me han llevado a ver hasta las entrañas más entrañas de los aviones para que se me quitara el miedo, Es ¿sabes? miedo inconsciente. Pero el miedo no tiene razón, ¿sabes? Y me puse a saltar. Yo diciendo en un momento que decía, yo no pare de saltar, María, que a lo mejor si deja de saltar se cae. No sé qué pasó en esos saltos, pero Te calmaste. se acabó. No volví a tener miedo. Porque a lo mejor es como llegaste hiciste overflow de miedo y diste la vuelta. ¿Sabes? Tuve ahí exceso de miedo y Sí. se me pasó. Y ella igual, ella estaba sentada en el suelo, y la recuerdo perfectamente que La la bolsa. miraba agarrada a su bolsa como si la bolsa la fuera a salvar y realmente se quitaba la bolsa para decirme ¡no saltes! ¡Que nos caemos! Ay, pero bueno, sí, o sea, que volviendo al tema de que estaba hablando, ¿qué te voy a decir antes de Ente? Que volaba mucho, que mi jefe era un gilipollas, o sea, es que no tienen dimensión los problemas. En Ente, la peor experiencia que tuve, que ahí la vivió mi exmujer conmigo, fue que estábamos en ronda y justo se cayeron todas las rondas del mundo. Se cayó todas las valoraciones de las Ya, empresas sí, no. y todos los fondos de capital riesgo pararon todas las rondas y nosotros estábamos con un mes para pagar nóminas. Sí, me acuerdo de eso. ¿Sabes? Yo tenía la ronda cerrada Sí, y de repente me llamaron todos para decirme que anulaban todas las rondas porque habían cambiado las valoraciones y querían reevaluarlo todo. Y yo, con un mes Ya. de vida. Y recuerdo que Lola y yo, Lola mi socia, llevábamos ya varios meses sin cobrar porque hubiera más dinero en las cuentas de la empresa para aguantar más meses. Y vino uno de los fondos y dijo, mira María, nosotros te vamos a adelantar la pasta. Sí. Vamos a entrar sí o sí Yo me y te vamos a acuerdo de adelantar eso. la pasta. Pero tardamos un mes en hacer la gestión. Y yo tenía que pagar las nóminas. A mes, final de Cuando- mes. Tenía 2 días. Tenía 2 días para conseguir el dinero para pagar las nóminas. Y recuerdo que vino mi exmujer, Noé, se sentó a la mía y me dijo, mañana vamos a ingresar todo el dinero que tenemos en la cuenta de la empresa. ¿Con eso llega para pagar las nóminas? Y dije, sí, justo.
Justo, no teníamos más, yo ya había echado todo mi dinero en la empresa. Y recuerdo que metimos el dinero allí, un nivel de estrés, no te puedes imaginar, ya ya unos meses que no dormía, o sea, un nivel de estrés del carajo. Metimos el dinero, pagamos las nóminas y de repente nos quedamos las dos así en el salón de casa y dijimos, joder, si es que en 2 días acaba el mes, no tenemos que pagar el alquiler. ¿Qué hemos ¿Sabes? hecho? ¿Qué hemos hecho? No tenemos ni para pagar el alquiler, ¿sabes? Pero bueno, todo salió bien. Sí, al final sale bien. Conseguimos pagar el alquiler, conseguimos el fondo y cumplió su palabra, para que vean que los fondos también son buenos aliados. Pagó, recuperamos nuestro dinero, porque si no Hacienda encima te pega un tortazo que te deja marcha atrás, ¿sabes? Y todo salió bien. Pero eso fue, o sea, y una experiencia como esas de tienes un montón de gente bajo tuya que cobran sus nóminas, Hombre, pagan claro. sus hipotecas, tienen sus hijos, tienen su vida y dependen de que llegue su nómina todos los meses, ¿sabes? Y es una presión que yo esas cosas no se las deseo a Sí, nadie. de hecho, yo estaba, me contaste en ese momento, viví en directo más o menos cuando pasó todo eso y yo estaba, de cierta forma, pues preocupado, ¿sabes? Me ponía un poco en tu situación y es como, uff, ¿sabes? Pero bueno, al final se cumplió todo y al final está. Son De hecho, cosas que hay que vivirlas, ¿eh? yo creo que estaba en la Navaja Negra, estaba en el hotel, creo, o incluso antes, no recuerdo, me acuerdo del día. No sé, no Sí, sé. me Yo acuerdo. estaba viviendo en Málaga en aquel entonces. Sí, Y verdad. recuerdo pasear con el perro. Yo solamente daba Dando paseos con vueltas, el perro. Parecía una gilipollas dando vueltas con el perro. Yo creo que los del pueblo estaban diciendo, está cucú, ¿sabes? Pero es Un que poco. necesitaba salir y andar porque tenía un nivel de ansiedad. O sea, tenía como 8 reuniones con fondos al día. Sí. Más luego todo mi trabajo, ¿sabes? O sea, un nivel de estrés vamos. O sea, pues claro, dices, antes de Ente, pues ¿qué te voy a decir? Ya. Pues lo de cualquier persona que tiene en su día a día, básicamente. No era mucho más Normal, especial, ¿sabes? normal Ya es. está. Y ya para terminar, quiero que me cuentes muy rápidamente, brevemente, el tema de las Cyber Girls Day. Una Eso, asociación. sí, me gustó mucho eso que hiciste. Es bonito, es muy bonito, sí, sí. Pues, a ver, todos sabemos el problema que tenemos en nuestro sector y Sí, es que te en tienes que ir todos. a las estadísticas. O En sea, todos. las ingenierías en general, ¿sabes? No hablamos solo en ciberseguridad. Es, joder, es que es preocupante, porque es cuando más se está haciendo porque las chicas puedan optar a lo que les dé la gana, que a lo mejor lo que les gusta es otra cosa, pues maravilloso, ¿sabes? Pero que hay chicas que realmente les gusta las ingenierías y ha habido una época en que sí que estaba subiendo el ratio de mujeres que estaban optando a diferentes ingenierías, pero hemos vuelto a caer. O sea, es totalmente incomprensible, ¿sabes? Y nosotras pues decidimos que, joder, pues mira, y al final yo conozco mucha gente en el sector y yo creo que además somos 2 socias en una empresa y nos juntamos con otra empresa que conocí en el programa este de aceleración, que también es mujer y demás, y dijimos, ¿qué podemos hacer? Claro. Y inventamos el CyberGirls, ¿sabes? Y además hemos hecho ya, no sé, son 3 o 4 ediciones. Sí. En Málaga, en Andorra nos fuimos una vez, en Bilbao. Nos vamos haciendo en ciudades donde, porque al final Madrid y Barcelona y Valencia pues tienen muchos más recursos de lo que pueden tener cualquier otra ciudad y el talento está en todas partes. Eso es así, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es, nos llevamos a las niñas, siempre lo llenamos, así que estamos súper orgullosas, y hacen 6 talleres que los dan 6 mujeres y hacen hackeos, rompen cosas, ¿sabes? Son talleres muy cortitos, media hora, porque son niñas de máximo 12 años, no muy chiquininas, no les puedes tener más de media hora Hombre, claro. porque se Concentración. dispersan, se dispersan. Pero ellas van rotando de taller y flipan cuando viene una y dice, mira, vamos a hacer un virus y vamos a infectar este sistema. Todas alucinando con el virus, tal. Y mola un montón porque los tienen eso. Y en paralelo los padres y los hermanos tienen una guardería o una animadora que están ahí jugando tan a gusto. Y los padres están en otro evento donde les traemos también a gente para que les cuente a los padres los riesgos que hay fuera, tanto para ellos como para sus chavales, ¿no? Vale. Y claro, al final todo se lo pasan increíble y es muy bonito porque luego hicieron algunos padres, hicieron la ruta CyberGirls, se unieron en una ciudad y les veías y dices, ¿qué cojones estoy aquí en Málaga? Es que nos gustó en Bilbao, nos venimos a Jolín, Málaga. qué bien, es Y que las está bien. familias se hacen ahí también y ver a unas chavalillas saliendo por la puerta diciendo, mamá, quiero ser hacker y destruirlo todo. Y es que eso te llena, eso No, te es que llena un está montón. guay que mostrar que Claro. se te... Es simplemente mostrarles lo que hacemos, cómo es nuestro mundo, y luego ellas que elijan lo que les dé la gana, pero que vean que aquí hay mujeres, porque también hay un montón de talento y de mujeres en este mundo que están ahí, que vean que hay mujeres, que esto es una profesión como otra cualquiera, súper divertida y que ellas tienen aquí lugar. Simple y llanamente sirve para eso y bueno, no lo hemos pasado bomba. He visto algún vídeo de foto que está, bueno, fotos sobre todo y que sí.
Pues nada, María, muchísimas gracias por venir. A ti, Richie, encantada de verte como Sí, siempre, hombre. sí. Y nada, pues seguidme en el canal, que tendremos más visitas en las próximas ediciones y interesantes igual que la de María. Y muchas gracias. Hasta otra.